En el día de ayer, todo el mundo fue testigo de lo que sucedió en el recinto de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia. Un representante a la Cámara, representante por las negritudes, el señor no tan célebre, Miguel Polo Polo, que es famoso por estos indignantes hechos que solamente los utiliza como catapulta política para generar polémica, pues atacó un símbolo de las víctimas en Colombia, las víctimas de los falsos positivos, hechos confirmados no solamente a través de las investigaciones, sino a través de sentencias judiciales, no solamente de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino de la misma Fiscalía y la misma Justicia Penal Militar, que ha proferido cantidad de condenas en contra de militares, en contra de policías y miembros de las fuerzas militares que entre los años 2000 y 2012 asesinaron a jóvenes inocentes y los hicieron pasar como guerrilleros, como guerrilleros bajas en combate. No solamente las condenas, sino también las mismas confesiones de altos oficiales, pues han dado cuenta de que esto fue una práctica sistemática. Ayer todo el país, pues, se evidenció también el dolor de una madre de Soacha. ¿Por qué le dicen madre de Soacha? Porque en Soacha, pues, fue protagonista donde muchos jóvenes se los llevaron mediante engaños al norte del país para posteriormente ser asesinados. Se los llevaron con una promesa de trabajo, una vez estando allá en ese lugar, en el área rural, los asesinaron y luego les pusieron unas botas al revés. Por eso el símbolo tan importante que es las botas de caucho. Ana Páez fue esa mujer, esa madre de Suacha, quien con mucho dolor se acercó al representante Miguel Polo Polo y decidió confrontarlo. Muchos dicen que fue una agresión. No, no fue una agresión. Fue una interpelación, fue un acercamiento, fue la indignación de una madre que siente que no solamente niegan los hechos, sino que están negando la misma existencia de sus hijos. Vamos a escuchar las palabras primero de Ana Páez antes de nuestro invitado. Está con sus hijos, gozando de él. Eso lo extraño a mi hijo, todo lo extraño. Ella es Ana Páez, la mujer que se le acercó al representante Miguel Polo Polo para reclamarle por su criminal acto. Eh, y para ello vamos a hablar con una representante a la Cámara muy importante, protagonista de los hechos en el día de ayer, porque ha apoyado de una manera ferviente a las madres de Suacha, a las víctimas de los falsos positivos. Ella es presidenta del movimiento Soy Porque Somos de Francia Márquez y es la única congresista de ese movimiento. Es representante a la Cámara por Bolívar del Pacto Histórico y es la primera representante a la Cámara palenquera del país. Le doy la bienvenida a la representante Shadorina. Representante, ¿cómo está? ¿Tiene el micrófono apagado? Estoy tratando de prendérselo. Bueno, ¿Cómo está? así naría para tomar gente sí lo que se escuchaba en dito paraje. Ya se habla así como lengua mindulo, porque ese fue lengua lo que se da de libertad. Buenas, muchas gracias, Beto Coral, por invitarnos a este prestigioso programa, a ti y a todos tus seguidores. Muchísimas gracias por poder permitir que la voz del debate político de nuestro país se pueda extender a lo largo y ancho de todos los que te siguen, y las que te siguen y te miran y te escuchan. Sí, bueno, yo les di un saludo en la lengua de la libertad, de la resistencia y la dignidad, como es la lengua palenquera, una de las 68 lenguas de los pueblos étnicos que hablamos en Colombia. Esta lengua representa ese símbolo de esa resistencia y esa lucha que dieron nuestros abuelos y abuelas africanas, pero también igualmente tenemos para los pueblos indígenas. Bueno, sí, en el marco de la erradicación del proyecto de ley que precisamente busca generar un cambio de ese orden violento, terrible, arrollador, que ha imperado por muchos años en nuestro país, como es la modificación del lema del escudo nacional, en el cual el proyecto de ley, que soy autora y acompañada de muchos otros congresistas, busca que el lema sea libertad y orden justo, porque como lo dice hoy nuestra
símbolo del escudo nacional solo dice libertad y orden. Y el orden lo ha impuesto aquí, sobre todo la extrema derecha, para mantenerse en el poder, ha establecido ese tipo de orden, pero también ha impuesto el orden quien tiene las armas, muchas veces hasta para votar. En muchos rincones de nuestro país se hace con las armas para obligar, es decir, como nuestro principio que está en ese escudo no tipifica qué tipo de orden, eso pues ha estado al libre albedrío de acuerdo al orden que le interese a quien esté con el poder o con el mando. Entonces este proyecto de ley que busca a que realmente nuestra identidad nacional en ese símbolo patrio esté asociado a los valores de la equidad y de la justicia social, invité a las madres de Soacha, a los campesinos y campesinas desplazadas forzosamente de la hacienda Bellacruz, que es un caso de 20 años, también muy reconocido nacional e internacional, y a otros líderes y lideresas y organizaciones sociales. Las madres de Soacha tienen como símbolo sus botas, del cual con todos los permisos que amerita hacer exposiciones de la ciudadanía, de las organizaciones en el Congreso de la República. De aquí. ¡Fuera! Perdón, sí señora, perdón, se atoró el aire. Continúe, representante. Logramos montar esa exposición el pasado 6 de noviembre, que logramos radicar ese proyecto de ley. Eso lo exhibimos primero en la Plaza de Bolívar y luego en el interior del Congreso, en la Plaza Núñez. Mientras hacíamos el foro, dando a conocer qué implica para la mentalidad colombiana, para la administración, para el poder colombiano, para la legislación, basarse y tener como centro la justicia social, que sea el principio guía rector de este país, Polo Polo, haciendo uso de ese orden injusto que ellos han impuesto aquí en nuestra nación colombiana, pisoteó, botó ese símbolo de las botas de las mujeres, o sea, botó el dolor, la historia que es a través de las botas presente y viviente que tienen las madres de Soacha organizadas, las botó como si no fueran seres humanos, lo que simboliza esas botas, y él desde esa deshumanidad las botó y pisoteó ese dolor, ese llanto de país y de las madres de Soacha en una bolsa de basura. Por representante. Sí, señor. Sí, representante, disculpe, más allá del dolor, de la indignación, muchos abogados, aquí yo quiero ser objetivo con el tema, yo creo que hay muchos comportamientos miserables que son reprochables, pero que, digamos, jurídicamente son difíciles de que encajen en un tipo penal, en el Código Penal. Yo sé que ustedes están acompañadas por muchos abogados, inclusive el senador Iván Cepeda también está acompañando esta denuncia que usted está liderando y que van a radicar el próximo lunes. Pero concretamente, ¿cuáles son esas conductas punibles tipificadas en el Código Penal en las que pudo haber incurrido el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo? Sí, bueno, como ya estamos diciendo, realmente él logra en primera instancia agredir un acto congresional que estábamos y que llevamos a cabo en el Congreso de la República, nada más y nada menos que un congresista de la República. Allá para eso nosotros instalamos ante la Comisión de Ética del Congreso, ya radicamos ese tipo de denuncia para que disciplinariamente sea investigado. Pero para el día lunes, como usted lo acaba de decir, conjuntamente con los abogados de varias UTL, incluyendo la del senador Iván Cepeda y los de mi oficina y otros más, hemos adelantado una denuncia penal y la vamos a presentar el próximo lunes a las 9 de la mañana ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los posibles delitos que nosotros estamos pidiendo que sean investigados y castigados severamente este señor?
es hostigamiento y acto grave de discriminación por la afrenta perpetuada contra las madres de Soacha que están organizadas, por injuria y calumnia a los campesinos desplazados de la hacienda de Veracruz, que también allí en su ataque que hizo totalmente deshumanizante y lumpesco atacó. Y también por violencia como servidor público y como delito de hurto agravado y calificado. Esos son básicamente los delitos que estamos haciendo la denuncia, en lo que vemos que posiblemente él incurrió, y estamos solicitando por eso justicia. Estamos solicitando que este señor devuelva a las madres de Soacha y al país esas botas, que pida perdón, que deje de venir a estar montando unos mensajes y un estado de opinión alrededor de como si eso no importara, como si esos jóvenes que fueron asesinados y que fueron jóvenes inocentes extrajudicialmente por el Estado colombiano durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, como si fueran cifras insignificantes. No, esa es la historia del país que ellos quieren ocultar y ahora mostrar a Uribe y mostrarse toda la derecha, poniendo como títere a este señor a que no pasó nada en el país. Fueron 6.402 hasta ahora registrados. Representante, ¿por qué la oposición niega la existencia de estos 6.402 personas? Yo, digamos, los entiendo en cuanto a que la cifra puede ser más, inclusive más de 6.402. Ellos lo que piden es que ustedes lleven al Congreso de la República la lista de los 6.402 personas, pero más allá de eso, yo quiero que la gente entienda, la que nos está viendo, es que el número puede ser ese número, o puede ser más. Es más, podría ser hasta menos. Pero el hecho es que esas botas de plástico que ustedes instauraron sí representan hechos con nombres y con cédulas. Un ejemplo es el de Jaime Castillo, el ejemplo del víctima de falso positivo que denuncié ayer o que mostré ayer, el cual es hermano la señora Jacqueline Castillo, que le íbamos a tener acá en ese programa, pero tuvo un contratiempo y no pudo asistir, y que fue llevado mediante engaños a Ocaña, norte de Santander. Él tenía problemas de adicción y aprovecharon ese problema que él tenía, se lo llevaron para Ocaña y resulta que lo asesinaron y lo presentaron como guerrilleros dados de bajo en combate. O sea, la oposición no entiende dentro de su humanidad que por lo menos los hechos que estaban ustedes, las víctimas con las que ustedes estaban ayer en el Congreso, eran las víctimas directas de unos hechos concretos, inclusive hechos ya judicializados, hechos ya condenados. Y sin embargo, se atreven a afrentar de esta manera la memoria de esas víctimas. Yo me pregunto, representante, usted que comparte al lado de la oposición, usted ¿cómo puede explicar ese lado protervo de la política? Porque es maldad pura lo que nosotros podemos ver en los ojos de este señor Polo Polo. Bueno, ese hecho de que este señor haya considerado basura a unas víctimas inocentes, que como hemos dicho, son unos asesinatos de lesa humanidad por el Estado colombiano en ese momento. Eso, y ahora querer desconocerlo, negarlo, seguir revictimizando a esas madres, a esos padres, a esos hermanos y a muchas familias de este país, que no solo fue en Soacha, sino que fue en todo el país, lo que indica el modo operando como ellos han actuado acá en Colombia, y es queriendo tener al pueblo en la ignorancia, es hacer los hechos y luego desconocerlos, volver a la patria boba, que no ha pasado absolutamente nada, y entonces la derecha es la salvación y son los que protegen la vida de este país. Eso es lo que ellos quieren borrar, esa memoria, cuando él considera que además son basuras. Pero Miguel Polo Polo, que hoy es un oportunista y que falsamente representa a nuestros pueblos afrocolombianos,
del cual muchos somos parte. Yo soy una lideresa social de los pueblos afrocolombianos hace 40 años, desde que era una adolescente. Y nos hemos movilizado, nos hemos organizado para conquistar nuestros derechos. Hoy él está ocupando esa curul y ha cosificado, ha visto como objeto, como basura, a los que han llamado negativamente falsos positivos. Y él desconoce con eso también nuestra propia historia, porque la historia nuestra, de nuestros abuelos y abuelas traída también como secuestrado de África, fue cosificada, fue visto como objeto para ser vendido y por lo tanto poder ser esclavizado. Entonces Polo Polo no es el digno representante de los pueblos afrodescendientes, debe renunciar y debe ir a hacer su cola y estar al servicio de los que él ha mostrado práctica ahí en el Congreso, como la extrema derecha, que hoy quiere y legitima esas prácticas de Polo Polo, lo pone a él como títere, porque ni los hijos de Cabal, ni de la Forí, ni de ninguno de la extrema derecha de este país se pone a hacer los shows mediáticos que él hace, y por eso lo tienen allí. Y los que están en el Congreso, muchos, hay algunos incluso de los partidos tradicionales que no permitieron y que manifestaron el día de ayer su inconformidad, pero muchos otros se taparon en la supuesta agresión de la madre, que realmente, y no en la agresión constante que hoy Polo Polo está nuevamente revictimizando. Entonces, eso es la operación de la derecha para mantener el pueblo dormido, socavado y no despierte, y lo siga reeligiendo, y que sigan ellos con su falso positivo, con su narcoestado, y siguiendo apoderándose de nuestro Estado social de derecho, privatizando nuestros servicios, la educación, la pensión, el trabajo. Representante, una pregunta personal. ¿Usted nunca ha tenido una conversación con Polo Polo? O sea, de pronto ustedes están en una reunión cerrada y usted le trate de dar a entender la realidad del país, usted como, porque usted es mayor que él, usted lleva muchos años en este tema, la política, su experiencia, el lado suyo como mujer, de pronto hasta como madre, no sé, porque yo la verdad es que yo veo en este joven maldad pura y eso preocupa, porque eso lo que hace es perpetuar la violencia en este país. Muchas personas se sienten identificadas con este tipo de comportamientos y lo pueden llevar a la práctica en la vida diaria, pueden inclusive hasta atentar contra la vida de quien se considere víctima de un falso positivo. Sí, claro, pues con Polo Polo hemos tenido distintos tipos de encuentro, de diálogo, de conversación. Nosotros tuvimos, cuando se estaba debatiendo y aprobando el Ministerio de la Igualdad, un debate fuerte allá al interior del Congreso, porque él decía que los negros, los indígenas y los pueblos, la gente nuestra popular, de la economía popular, no necesitaba una atención diferenciada para alcanzar esa equidad. Y pues me correspondió pues ser también muy fuerte con él en ese debate, diciendo pues que, demostrándole que sí necesitamos nuestro territorio empobrecido, porque precisamente esa extrema derecha nos ha desplazado de los territorios, pero también esa extrema derecha se ha enriquecido sobre nuestros recursos y nuestra fuerza de trabajo, porque con la esclavización comenzó el capitalismo. Pero además le dije que todavía hay muchos colombianos y colombianas, encabezado por él, todavía se arrodillan al amo y llevan el esclavo por dentro. Pero ya en otros escenarios también de diálogo lo he llamado, porque Polo Polo vota negativa todos los articulados que tienen que ver con el pueblo negro y con el pueblo en general. Entonces yo le dije, Polo Polo, le he dicho, Polo Polo, pero si tú eres representante aquí para defender los intereses de los pueblos negros, y entonces dicen, ¿qué beneficia eso? Digo, bueno, le argumento en qué beneficia el respectivo articulado, y le pregunto que, como él vota, está beneficiando los intereses de la extrema derecha. También le demuestro. Y bueno, ahí hemos tenido ese diálogo, pero por encima de lo que le podamos decir a Polo Polo, él está allí representando los intereses del gran capital, a los intereses
de los empresarios, de nuestros Estados sociales de derecho, de los servicios que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía, al ciudadano en general de este país, a los banqueros. Entonces, ahí no es un tema de que tú le digas, ni le aconsejes, ni le oriente. Es su postura política, que además está como parlante de esa extrema derecha. Exacto, representante. Ya para terminar, quiero volver al tema que usted nos decía al principio, el proyecto de ley que busca cambiar el lema de nuestro escudo, que es libertad y orden. Usted quiere que sea, busca que sea libertad y orden justo. He leído algunas críticas sobre el proyecto y dice que esto es un desgaste legislativo, que digamos no lleva a nada, en el sentido de que lo que se necesita es un estudio de esas reformas que obviamente usted también ha apoyado, que usted también ha liderado, que usted también ha votado positivo, pero que este proyecto puede llegar a darle más pie a la oposición de que lo que se quiere es cambiar los símbolos patrios de nuestro país. ¿Usted qué puede contestar ante estas críticas, representante? Bueno, mire, este proyecto de modificación que ya radicamos en el Congreso de la República, que ya le decía que fue lo que desató el incidente y mostrar lo que es la extrema derecha a través de Polo Polo en este país, lo que busca es agregarle al lema del escudo que pueda decir libertad y orden justo. Y precisamente necesitamos que podamos saber cuál es el orden que este país está demandando, que el presidente Gustavo Petro también está planteando y que delegó que yo pudiera desarrollar este proyecto de ley. Pero además eso ha sido nuestro gran compromiso con el país en la campaña, y durante el gobierno no hemos descansado con esa reforma de la vicepresidenta Francia Márquez, y en la justicia social. En ese orden, este proyecto lo que busca es que nuestra identidad nacional, que son los símbolos patrios en gran parte, esté alineado a lo que desea este país, y es que haya justicia, que los jueces no definan porque tú tengas influencia, que las Fuerzas Armadas no te maten porque tú eres empobrecido, ¿ya? Y te hagan pasar por guerrillero en combate, poniendo las botas al revés o bota nueva a alguien que está en combate. Que no exterminen partidos políticos porque sean progresistas, como el caso de la UP. El recién pasado estallido social, que si ya el Estado, que nos dice nuestra Constitución, reside en el pueblo, y que el orden social, como nos dice el preámbulo del artículo 2 también de la Constitución política que hoy tenemos en el país, el orden es un orden basado en la justicia social. Entonces nosotros lo que queremos con esto, uno, es poder poner a tono nuestro escudo nacional a la realidad y a las aspiraciones del pueblo colombiano, a la Constitución y a las leyes. Pero esto no es una cosa simbólica simplemente. Nosotros también, como tú lo has dicho, y el país lo sabe, y el Congreso, estamos trabajando para que haya una reforma para que la educación sea gratuita, y ya lo logramos. Estamos trabajando para que todos los colombianos puedan ser pensionados, esa es justicia social. Estamos trabajando para que los colombianos podamos tener un trabajo decente, esa es justicia social. Estamos trabajando por 1000 plazas de mercado para que los campesinos pongan sus productos de manera directa, sin intermediarios, es justicia social. Entonces necesitamos cerrar toda esa justicia social con una mentalidad de identidad nacional y un sello en nuestro símbolo de que este es el país, ya no de los falsos positivos ni del orden injusto, sino del orden justo. Ese es el proyecto que estamos ya presentando y radicamos en el Congreso. Es un proyecto de identidad nacional, por eso lo hemos socializado, por eso hicimos ese tipo de erradicación con el pueblo, con las madres de Soacha, y lo seguimos socializando porque también estamos abiertos a concertar con el resto del Congreso, porque es competencia del Congreso poder modernizar. Y sobre todo, lo último que te digo al respecto es que esto nos va a llevar a generar una nueva mentalidad de país basada
en dos principios fundamentales, que es la equidad y la justicia que tanto requiere este país. Es la maravilla que nosotros, nuestros niños, jóvenes, adultos, nos podamos formar y generar una nueva cultura, una nueva mentalidad, donde nos guíe es esa participación, esa inclusión, ese respeto a los derechos humanos, esa democracia inclusiva y esa justicia social. Eso pues me parece pues la maravilla de que podamos lograr que las leyes sean basadas en la justicia social, en la equidad, que la institucionalidad de este país se guíe por eso y no por el que tenga más poder o quien tenga más fuerza, más influencia o más armas. Así es, representante Chadorina, me encantó escucharla. Digamos que la había visto, la había escuchado intervenciones, pero escucharla así directamente para mí fue maravilloso. Me encantó cómo usted habla, cómo expresa sus ideas. Espero seguirla viendo en este espacio, espero que me siga aceptando la invitación. Muchísimas gracias por haber estado acá. Repito, a todos los que están viendo, es la primera representante a la Cámara de la Historia palenquera. Fabuloso. Gracias, representante. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Y esto es el país, y más cuando estamos hablando de un elemento que es símbolo nacional como el escudo, estamos abiertos al debate. Muchísimas gracias a ti, Beto, por darnos esta posibilidad y que tenga pues excelente día. Gracias. Entonces, el lunes 18 se estarán instaurando las denuncias en contra del representante Miguel Polo Polo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en Beto Reacción. Por favor, no se olviden suscribirse, darle like, compartir. Acuérdese que tenemos el masterclass con Wally, Ricardo Malagón y yo. Está con la palabra Nichito, con el código Nichito, que abajo les voy a dejar el enlace. Pueden acceder y obtener el 50% de descuento en este masterclass de cómo crear contenido político y hacer que tu opinión cuente. Nos vemos en una próxima. Un abrazo para